1.500 euros y 4 meses estudiando. Y de repente, en una entrevista, te sueltan. Muy bien, pero ¿y la práctica dónde está? Y ojo, no es que las certificaciones no sirvan. Lo que no sirve es las certificaciones en momentos inadecuados y las certificaciones inadecuadas en función al perfil y a la experiencia que tengamos. O peor aún, no saber qué nos resuelven en específico. Las certificaciones en ciberseguridad y en tecnología son como señales en la economía, en la bolsa. Le dicen al mercado, en este caso una empresa, que tú invertiste tiempo y esfuerzo en aprobar algo que te va a ofrecer un retorno. Pero estas señales solamente funcionan si el mercado las valora, y en este vídeo vas a aprender qué es lo que valoran las empresas detrás de las certificaciones. Antes de hablarte de certificaciones en ciberdefensa específicas, necesitas entender el criterio que vamos a aplicar. Esto es importante porque si no, cualquier curso de Udemy que te dé un diploma te va a servir, y ya te digo yo que este no es el camino. Vamos a evaluar cada una de las certificaciones con 5 puntos clave. El primero es el reconocimiento del mercado. El segundo es la inversión real. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo hay que invertir? ¿Cuánto me tengo que preparar para pasarla? El tercero, ¿qué prerequisitos necesita? Porque hay muchas certificaciones que están sujetas a experiencia o a otras certificaciones previas. El cuarto es el perfil objetivo, porque existen muchísimos tipos de roles, de niveles de expertise y de certificaciones adaptadas a cada uno de los contextos. Y el quinto es el ROI, el retorno de la inversión, y de nuevo, no solamente retorno en tiempo, sino también en dinero, ver cuánto tenemos que invertir y si realmente esa certificación va a convertir. La primera certificación de la que quiero hablaros es de la de CompTIA Security Plus. A nivel de reconocimiento, está reconocida globalmente, no solamente en España, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Es una certificación global y eso es un buen punto a valorar. Aparece en el 60% de las oportunidades de SOC para analista junior. Importante esto, es una certificación que toca muchísimos palos, que es muy amplia, pero no profundiza demasiado. Nos va a dar esa puerta de entrada para poder empezar a trabajar en ciberseguridad o para poder pivotar en otras áreas de tecnología. A nivel de inversión tiene un coste de 400 euros y dicen que ronda más o menos entre las 60 y las 100 horas de preparación. Esto quiere decir que en 2 o 3 meses, si le dedicamos un par de horitas al día, vamos a ser capaces de sacárnosla. Pero es importante saber que esta certificación no tiene ningún prerequisito de forma literal, pero sí que parte de una base técnica, de unos conocimientos que necesitamos tener. Y en caso de que no los tengamos, pues vamos a estar un poquito más verdes y a lo mejor necesitamos invertir un poquito más de tiempo. El perfil objetivo, tal y como os decía antes, es para entrar en un SOC de analista de SOC de nivel 1 o de analista de ciberseguridad. Si ya tenemos un poquito de experiencia y la acompañamos con esta certificación, podríamos optar a puestos un poquito más altos como nivel 2 o Security Engineer. Si vienes de puestos como por ejemplo de Helpdesk o de IT o de puestos así un poquito más generalistas de soporte, te va a servir para pivotar dentro de la ciberseguridad y poder seguir especializándote en algo concreto. Si no tienes nada de experiencia en tecnología, va a ser un poquito más difícil que solamente con esta certificación encontramos un trabajo. Tengo que ser honesto y realista, pero tener en cuenta que si la acompañamos con un poquito más de conocimiento de tecnología y con práctica, laboratorio y demás, sí que vamos a poder conseguir ese primer puesto. La segunda de la que vamos a hablar, también de CompTIA, es la de CISA Plus. Esta es un poquito más profunda que la de Security Plus, pero la realidad es que me la encuentro menos en oportunidades laborales. Sí que es verdad que hay mucho más volumen de actividad entre vacantes de nivel 1 que en otras que sean un poquito más avanzadas, y es por eso por lo que quizás se ve más la otra. Pero esta certificación CISA Plus nos va a dar una profundidad mejor, nos va a dar mejor background y va a entrar más en las tripas de detección e investigación de amenazas de ciberseguridad. Nivel de coste exactamente igual, unos 425 euros, y en coste de inversión en tiempo unas 80-100 horas más o menos. O sea, traducido en tiempo, dedicándole 2 horas al día, nos vamos a 2 meses y medio, 3 meses y poquito. A nivel de prerequisitos, no tiene prerequisitos de forma formal, pero sí que aconsejan que tengamos entre 3 y 4 años de experiencia en ciberseguridad. El perfil objetivo para esta certificación es analista de SOC, como la otra, nivel 1 y nivel 2. Podremos optar también a puestos de Threat Intelligence, de Threat Hunting, de Incident Responder. Si Security Plus te pregunta qué es un firewall, CISA Plus te va a preguntar cómo analizas los logs de un firewall para identificar un tipo de amenaza.
Una es conceptual y la otra es puramente operativa. La siguiente que vamos a tocar es la SC200 de Microsoft. Esta es de producto, pero es súper interesante. Tiene un reconocimiento creciente, especialmente en empresas donde obviamente se especializan por el stack de Microsoft. Si en LinkedIn buscas analista de seguridad y Azure, vas a encontrarte esta certificación sí o sí. Obviamente, fuera del ecosistema de Microsoft pierde muchísimo peso, pero tenemos que ser realistas. Es uno de los stacks más vistos en no solamente ciberseguridad, sino en IT. El precio es muy bajito, son 165 euros, por lo tanto es súper asequible y con 40 o 60 horas de estudio podríamos ir bien si tenemos una base de conocimientos sólida en entornos de Azure y con conocimientos básicos de Microsoft. A nivel de prerequisitos no tenemos ningún requisito duro, pero sí que nos recomiendan pues eso, tener una base de seguridad, de conceptos de IT y de seguridad en la nube. Y como es natural, el perfil objetivo es para analista de SOC, analista de seguridad en entornos de Microsoft. Por ser honesto aquí, por el precio que es una buena puerta de entrada y que te abre bastante el abanico. Sí que es cierto que si en una empresa están especializados en AWS, pues te va a costar un poquito más hacer visible tu escaparate, pero aún así es una muy buena certificación y que tiene muy buen reconocimiento a nivel global. El punto negativo que tiene es, pues eso, que te cierras un poquito más el abanico. Y si seguimos teniendo intención de crecer en el ecosistema Cloud Security, os tengo que hablar también de la AZ500. Recordar que el prefijo de las certificaciones de Microsoft, AZ no sé cuántos, SC no sé cuantitos, significan a qué categoría hacen referencia. AZ, Azure, SC, Security. Así vamos a tener claro cómo mapean las familias. En este caso, AZ500 es una certificación que te va a ofrecer muchísima visibilidad entre todo el ecosistema de Azure. Tenemos Entra, tenemos Intune, tenemos Purview, tenemos Defender para Endpoints, Defender for Servers. Es un ecosistema súper amplio y que a nivel corporativo tiene presencia en muchísimas empresas. Digamos que AWS es el tier top, es el que más presencia tiene a nivel cloud, pero Microsoft va después. Pero no solamente por el entorno cloud de cara a serviciabilidad, sino por todo el stack de Microsoft 365 que tienen las empresas. En cualquier empresa lo vas a ver. Y en cualquier empresa van a necesitar perfiles para poder definir todas esas políticas que necesitan configurar en estos entornos. Es una certificación que cuesta 165 euros y que invirtiendo unas 60 o 120 horas podemos sacárnosla. Eso significa que en 3-4 meses, 1 o 2 horitas al día, estamos certificados en una certificación Tier Top de Microsoft. Y además no necesitamos ningún prerequisito. Vamos a necesitar conocer todo este stack de Microsoft, de Azure Active Directory, cómo gestiona los grupos, los roles, los permisos, las políticas de acceso condicional, entorno Entra, entorno Intune, pues eso, todos los módulos que tiene Azure y cómo se configuran. Hay un montón de oportunidades y hay un montón de lagunas de seguridad en empresas que creen que tienen su ecosistema seguro, pero que la lían con cosas muy tontas por no tener este tipo de perfiles en su plantilla. Y cada vez la demanda de estos profesionales va a ser mayor y mayor, porque la tendencia cloud está siendo aplastante. Pero si nos motiva más el entorno y el stack de AWS, pues también tenemos opciones. Tenemos la AWS Certified Security. Tiene un reconocimiento altísimo. Tenemos que tener en cuenta que el 33% de las empresas utilizan servicios de AWS. Esto significa que a nivel de mercado vamos a tener un montón de oportunidades. A nivel global, esta certificación es la más demandada, es el top. Y para cualquier oportunidad que veas donde tengamos que interactuar con entornos cloud de AWS, la vamos a ver sí o sí. No solamente para seguridad, sino también para operaciones, para implementación, para despliegue, para un montón de ramas. A nivel de coste, cuesta 300 euros. Para sacarnos esta certificación estaríamos hablando entre 100 y 150 horas invertidas en estudio y en práctica. Y a nivel de renovación, cada 3 años tenemos que hacerlo con un coste de 75 euros. Por lo tanto, si queremos seguir en su lista de miembros certificados, vamos a tener que estar pagando ese fee trianual. AWS recomienda haber trabajado entre 2 y 5 años en entornos de ciberseguridad, pero no tienen ningún requisito duro para ello, por lo tanto, cualquier persona puede optar. Esta es una certificación de especialización, no de entrada. Por lo tanto, esto quiere decir que nos va a abrir puertas un poquito más altas, pero el abanico no va a ser tan grande. O sea, es una certificación que va a facilitar nuestro crecimiento. Pero en caso de que no nos queramos casar con ningún producto concreto, tenemos la de CCSP, de ISC Cuadrado.
que, para quien no lo sepa, ISC Cuadrado es el father de las certificaciones. Es la niña bonita para cualquier entrevistador y la vas a ver en cualquier puesto que te encuentres. Certified Cloud Security Professional. A nivel de inversión ya se nos va un poquito. Estamos hablando de unos 550 euros en adelante. Si queremos el material de formación también nos van a soplar otros tantos. Y además, como tenemos en toda la familia de ISC Cuadrado, vamos a tener que estar pagando AMF anuales de unos 125 euros al año. O sea, una pasta. A nivel de inversión en tiempo, vamos a necesitar unos 5 meses de preparación dedicando 1 o 2 horas al día, pero es que además de esa parte teórica, vamos a necesitar un cambio de mentalidad, porque aquí ya vamos a estar empezando a hablar de management, de riesgos, de situaciones un poquito más complejas que requieren que tu cabeza se adapte y seas más camaleónico que técnico. Y si no tuviéramos suficientes pegas, también nos van a pedir 5 años de experiencia, al menos 3 trabajando en seguridad y 1 tiene que ser uno de los dominios del CISP. O sea, se nos complica un poquito la cosa. Esta certificación ya nos va a abrir puertas de alto nivel, puestos técnicos relacionados con arquitectura y con seguridad compleja. Naturalmente no es una certificación para entry level porque nos ponen este prerequisito, pero si estamos en una situación donde nos sentimos estancados, donde ya llevamos un tiempo trabajando y queremos dar ese salto, os aseguro que os va a ayudar. Es una inversión donde potencialmente vais a poder conseguir un cambio y si os movéis por el mundo de LinkedIn, ofertas y demás, vais a ver que es súper demandada. Y bueno, habiendo hablado de ISC Cuadrado, de CCSP, no nos puede faltar el CISP. Y aquí además entro con experiencia personal. Os voy a contar mi historia en un segundo. Yo empecé de programador, pasé a arquitectura de software relacionado también con arquitectura de sistemas y me empecé a dedicar a proteger entornos. Yo pivoté de ese entorno, de esas vacantes, a puramente gestión de ciberseguridad gracias al CISP. Fue la certificación que me hizo un cambio real de mentalidad y empezar a entender la ciberseguridad como tal. Sí que es verdad que hasta que no entras a trabajar y no te empiezas a pelear con los problemas, tú no vas a estar preparado por todos los libros que te leas. Te va a dar exactamente igual todo eso. Una vez que entres en el día a día es donde realmente vas a pulir tus pensamientos, a pulir tu criterio y a poder aplicarlos y hacerlos práctica. Pero sí que es cierto que a mí el CISP me ofreció muchísima visibilidad para ver cómo funcionaba realmente una empresa y cómo priorizar riesgos y qué era lo realmente importante. O sea, al final el CISP es una certificación que aparte de cubrir mucha superficie, pero no es muy profunda, también te hace un cambio de chip de cómo pensar como estratega de ciberseguridad. A nivel de oportunidades de mercado, esta certificación abre puertas y esto es una realidad. Y pasearos en LinkedIn y empezáis a ver todas las oportunidades de ciberseguridad donde te pidan 3 o 4 años o más de experiencia, en el 80% de ellas vais a ver CISP. ¿Es cara? Muchísimo. ¿Es difícil? Muchísimo. Requiere no solamente teoría, sino pensamiento crítico. Si empiezas a hablar de compliance, de regulación, de cómo transformar requisitos de negocio en decisiones de ciberseguridad, de las pocas certificaciones que te va a ofrecer ese criterio a través de práctica y teoría, es el CISP. En caso de que no tengas esa profundidad, no solamente para el CISP, sino para alguna de las que hayamos comentado previamente, también te traigo una de ISC Cuadrado que te va a abrir esa mentalidad de ciberseguridad de forma generalista, ¿vale? No es muy profunda, pero lo que sí es gratuita, que es la de CC, Cybersecurity Certified, o al revés, ya no me acuerdo. Esta certificación la hice justo antes del CISP también. No es algo hiper trascendental, pero para gente que no tenga mucha experiencia o que quiera hacer ese pivotaje entre sectores, creo que le puede venir muy bien para introducirse en qué significa la ciberseguridad. Por lo tanto, es una certificación que, además de ser gratis, es bastante eficaz para introducirnos en este mundo. Y si en esta lista no has encontrado esa certificación que realmente te apasione, te voy a aconsejar una cosa, y es que entres en LinkedIn y que empieces a buscar perfiles, roles de trabajo con los cuales te sientas cómodo, con los cuales sientas esa pasión y creas que pueden ser, pues eso, tus potenciales futuros puestos de trabajo. Y mira a ver qué es lo que piden en las descripciones.
Muchas veces vas a encontrarte que directamente te piden la certificación y empieza a apuntártelas en un papel o en un bloc de notas y vamos a buscar ese factor común. Aquella que veas que se repita en muchas ofertas, pues vamos a intentar investigar sobre ella y a ver qué es lo que están pidiendo, de qué tratan y a ver si son realmente las certificaciones que nos interese invertir tiempo y dinero. Si te estás introduciendo en el mundo de la ciberseguridad o estás buscando ese crecimiento laboral dentro de este dominio, te sugiero que te suscribas y que dejes un comentario contándonos un poquito tu experiencia, porque estamos construyendo una comunidad brutal, por lo tanto, forma parte de ella y retroalimentémonos para seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!